¿Alguna vez has sentido que perdiste una gran oportunidad? ¿Has visto cómo otros avanzan mientras tú sigues esperando la respuesta de Dios? Te han hecho creer que la bendición que esperabas ya no es para ti. Si has sentido esto alguna vez, quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Si Dios ha preparado algo para ti, nadie te lo puede quitar. Ni el tiempo, ni las personas, ni las circunstancias pueden cambiar lo que Dios ya estableció en el cielo para tu vida. No importa cuántos obstáculos enfrentes, cuántos años hayan pasado o cuántas veces hayas dudado, si Dios lo prometió, se cumplirá. Sin embargo, aquí es donde entra la trampa del enemigo. Él quiere hacerte creer que ya perdiste lo que Dios tenía para ti. Tal vez has estado esperando un milagro, un trabajo, una restauración o una oportunidad y has sentido que ya no hay esperanza. Puede que hayas orado durante años por algo y todo indica que esa puerta se cerró para siempre. Pero hoy Dios te dice, lo que yo tengo para ti sigue en pie. Números 23:19 nos recuerda, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Dios no cambia de opinión. Si Él te prometió algo, lo cumplirá. El problema es que muchos renuncian antes de tiempo. Dejan de creer, dejan de orar, dejan de esperar porque sienten que la respuesta nunca llegará. Pero escúchame bien, la espera no es una cancelación. Solo porque aún no lo ves, no significa que Dios ha dicho que no. Solo porque otros han recibido antes que tú, no significa que Dios te ha olvidado. Solo porque han pasado años, no significa que la promesa ha caducado. Dios es fiel, y lo que Él ha determinado para ti sigue reservado con tu nombre. La estrategia del enemigo es hacerte creer que perdiste tu bendición. Satanás no puede quitarte lo que Dios te ha dado, pero sí puede hacer que te rindas antes de recibirlo. ¿Cómo lo hace? Sembrando en ti la idea de que no eres lo suficientemente bueno, haciéndote comparar con otros y creyendo que ya no hay oportunidades para ti. También usa el cansancio y la desesperación para que abandones antes de tiempo. El enemigo quiere que pienses que las mejores oportunidades ya pasaron. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Dios no quiere que vivas en desesperanza ni creyendo que el tiempo se agotó. Dios quiere que sepas que tu bendición sigue en camino. ¿Estás listo para recibir lo que Dios te prometió? Si Dios te prometió algo, Él no necesita la aprobación de nadie para cumplirlo. No necesita que las condiciones sean perfectas. No necesita que tengas todo bajo control. Apocalipsis 3:8 dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta que Dios abrió para ti sigue abierta. Pero hay algo importante que debes hacer, creer. Dios quiere ver tu fe activa. Quiere que sigas confiando, que sigas orando, que sigas esperando. Hoy es el día de renovar tu confianza en Dios. Un acto de fe declara que tu bendición ya te pertenece. Si crees que Dios ya está obrando, debes declararlo con tu boca. Hebreos 11:1 dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando declaras fe, el enemigo retrocede. Cuando proclamas la verdad de Dios, las mentiras del enemigo se derrumban. Cuando decides confiar, la bendición se acerca más rápido de lo que imaginas. Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Lo que Dios hace, nadie lo puede impedir. Imagínate que has estado esperando algo con todo tu corazón. Has orado, has confiado y has hecho todo lo posible por mantenerte firme en la fe, pero el tiempo ha pasado y la respuesta no ha llegado. Tal vez oraste por un trabajo y viste cómo otra persona fue contratada en el puesto que deseabas. Quizás esperaste una oportunidad y cuando finalmente parecía que llegaba, se desvaneció. Tal vez has pedido por la restauración de tu familia, por un milagro financiero o por una sanidad, y todo sigue igual. Y en medio de todo esto, el enemigo comienza a susurrar a tu oído, ya lo perdiste.
Esa bendición era para ti, pero alguien más la tomó. Dios te ha olvidado. Y sin darte cuenta, comienzas a dudar. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Esperar puede ser difícil. Cuando las respuestas tardan, el corazón se llena de incertidumbre. Es en estos momentos cuando el enemigo aprovecha para atacarte con pensamientos de derrota. Dios ya no tiene planes para ti. Esa oportunidad se fue y nunca volverá. Si realmente fueras digno de la bendición, ya la habrías recibido. Pero quiero que prestes atención a algo muy importante, nada de lo que el enemigo dice es verdad. Dios nunca se ha olvidado de ti. Tu bendición sigue apartada para ti. Nada ni nadie puede tomar lo que Dios ya estableció para tu vida. A veces pensamos que si algo tarda, significa que Dios nos ha cerrado la puerta. Pero eso no es cierto. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Si algo no ha llegado aún, no significa que se perdió, sino que se está preparando. Algunas bendiciones tardan porque Dios está alineando las circunstancias. Otras tardan porque Dios nos está preparando a nosotros. Y otras parecen retrasadas porque el enemigo está intentando impedir su cumplimiento. Pero en cualquiera de estos casos, el desenlace siempre es el mismo, si Dios lo prometió, se cumplirá. No hay fuerza en la tierra ni en el infierno que pueda impedirlo. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Uno de los pensamientos más peligrosos que el enemigo siembra es el de la competencia espiritual. Tal vez has visto cómo otras personas reciben lo que tú esperabas. Tal vez has sentido que otros avanzan mientras tú sigues esperando. Y en algún momento, te has preguntado, ¿por qué Dios le dio eso a esa persona y no a mí? Pero quiero que entiendas algo muy importante. Salmo 75:6-7 dice, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece. Dios no se equivoca en sus tiempos ni en sus decisiones. La bendición de otro no es tu pérdida. El éxito de otro no significa que Dios te ha olvidado. Que alguien reciba antes que tú no significa que tú no recibirás. Dios tiene una bendición diseñada específicamente para ti, y cuando llegue el tiempo correcto, nadie podrá detenerla. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A veces, nos desesperamos porque sentimos que el tiempo está en nuestra contra. Pensamos que si algo no ha sucedido en cierto periodo, entonces ya no sucederá. Pero la verdad es que Dios no está limitado por el tiempo. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que para nosotros parece una eternidad, para Dios es solo un instante. Él no se apresura ni se retrasa, sino que actúa en el momento exacto. Puede que sientas que ya es tarde, pero para Dios, todavía es tiempo. Él puede restaurar lo que parecía perdido, abrir puertas que parecían cerradas y traer oportunidades cuando menos lo esperas. En la Biblia, vemos muchos ejemplos de personas que tuvieron que esperar, pero que al final recibieron lo que Dios les había prometido. Abraham y Sara esperaron décadas por su hijo Isaac. José pasó años en la cárcel antes de llegar al palacio. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto antes de guiar a Israel. Ana oró durante mucho tiempo por un hijo antes de que naciera Samuel. Lo que todos ellos tenían en común era su fe. Aunque hubo momentos de duda y prueba, nunca dejaron de creer que Dios cumpliría su palabra. Y al final, vieron la fidelidad de Dios manifestarse en sus vidas. Cuando Dios tiene un plan para ti, no importa lo que suceda a tu alrededor. Él cumplirá su propósito sin importar los obstáculos. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Si Dios ha determinado algo para tu vida,
nadie puede cambiarlo. Aun cuando las circunstancias sean adversas, aun cuando todo parezca en tu contra, Dios sigue teniendo el control. No hay enemigo que pueda frustrar su plan, ni situación que pueda detener su propósito. Muchas veces, sentimos que hemos cometido demasiados errores y que por eso hemos perdido la bendición de Dios. Pensamos que ya no somos dignos de recibir su favor. Pero esto es una mentira del enemigo. Dios no se basa en nuestro desempeño para bendecirnos, Él se basa en su gracia. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no descarta a nadie. Si en algún momento fallaste, si tomaste malas decisiones o te apartaste de su camino, Él todavía está dispuesto a restaurarte y cumplir su propósito en ti. Piensa en Pedro. Él negó a Jesús 3 veces en el momento más crítico, cuando su maestro más lo necesitaba. Cualquier otro lo habría considerado un fracaso, pero Jesús no lo vio así. En Juan 21, Jesús restauró a Pedro y le confió una gran misión. No importaron sus errores, lo que importó fue su disposición a seguir a Jesús. Dios no te desecha por tus fallas. Al contrario, Él quiere levantarte y cumplir en ti lo que prometió. Si el enemigo no puede hacerte renunciar a la promesa de Dios, intentará llenarte de miedo. Te hará pensar que el cambio que esperas es demasiado grande, que no estás preparado, que lo desconocido es aterrador. Pero recuerda esto, Dios no te llevará a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Deuteronomio 31:8 dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No dejes que el temor te impida recibir lo que Dios tiene para ti. Él te dará la fuerza, la sabiduría y la provisión necesarias para caminar en sus planes. Es posible que estés en una temporada de espera, pero espera con esperanza. No es lo mismo esperar con desesperación que esperar con fe. La desesperación trae angustia, pero la fe trae paz. Salmo 27:14 dice, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Cuando esperas en Dios, no estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo en su propósito. Él está obrando en lo invisible, preparando todo para el momento perfecto. Mientras esperas, no dejes de orar. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración te mantiene conectado con Dios y te da la fuerza para seguir adelante. No importa cuántas veces hayas orado por lo mismo, sigue clamando, sigue confiando. Otro aspecto importante es cuidar lo que declaras. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si constantemente dices nunca recibiré mi bendición, ya es demasiado tarde, eso no es para mí, estás alineando tus palabras con las mentiras del enemigo. En cambio, comienza a declarar la verdad de Dios, mi bendición viene en camino, Dios está obrando a mi favor, sus promesas se cumplirán en mi vida. Tus palabras tienen poder. Declara lo que Dios ha prometido y verás cómo tu fe se fortalece. También es clave rodearte de personas que te impulsen a creer. Si te rodeas de personas negativas, que siempre ven lo imposible, tarde o temprano su mentalidad te afectará. Pero si te rodeas de personas que creen, que oran, que te animan en la fe, entonces serás fortalecido. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Busca amistades que te inspiren a seguir adelante, que te recuerden que Dios es fiel y que su tiempo es perfecto. No olvides que la gratitud abre puertas. Aún en medio de la espera, agradece a Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia tu perspectiva. En lugar de enfocarte en lo que falta, comienzas a ver todo lo que Dios ya ha hecho. Y cuando eres agradecido, tu corazón se llena de gozo y esperanza.
Finalmente, recuerda que la bendición que Dios tiene para ti es única. No compares tu proceso con el de otros. Lo que Dios ha preparado para ti nadie más lo puede tomar. Gálatas 6:9 nos anima, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No te rindas. No dejes que el enemigo te convenza de que ya es tarde, de que perdiste tu oportunidad o de que Dios se olvidó de ti. Dios sigue siendo fiel. Su palabra sigue en pie. Tu bendición está reservada para ti y, en el momento perfecto, la recibirás. Confía, espera y sigue adelante con fe. Lo mejor está por venir. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La espera puede ser difícil, pero también es una oportunidad para crecer en fe, paciencia y carácter. A veces, Dios nos hace esperar no porque quiera negarnos algo, sino porque quiere prepararnos para recibirlo de la mejor manera. Cada temporada de espera tiene un propósito, aunque en el momento no lo entendamos. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay nada en tu vida que esté fuera del control de Dios. Incluso en los momentos de incertidumbre, Él sigue obrando a tu favor. Cuando estás en una temporada de espera, es fácil enfocarte en lo que falta, en lo que aún no ha sucedido. Pero en lugar de enfocarte en la ausencia, concéntrate en la presencia de Dios. Él no te ha dejado ni te ha olvidado. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No estás solo en este proceso. Dios está contigo, guiándote y sosteniéndote en cada paso. Una de las tentaciones más grandes durante la espera es tratar de forzar las cosas. Queremos que las cosas sucedan a nuestra manera y en nuestro tiempo, pero cuando intentamos adelantarnos a Dios, terminamos complicando las cosas. Mira el caso de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero cuando la espera se hizo larga, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Sara le dio a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella, y de ahí nació Ismael. Sin embargo, este no era el hijo de la promesa, y la decisión trajo conflictos y dificultades. Eventualmente, Dios cumplió su palabra y Sara dio a luz a Isaac. Esto nos enseña que cuando tratamos de acelerar los planes de Dios, solo creamos problemas innecesarios. Es mejor confiar y esperar en su tiempo perfecto. La espera también nos enseña a depender completamente de Dios. En medio de la incertidumbre, aprendemos a buscarlo más, a confiar en su dirección y a fortalecer nuestra relación con Él. Isaías 40 horas y 31 minutos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Cuando esperas en Dios, no estás perdiendo energía, al contrario, Él te renueva y te fortalece. Una actitud clave durante la espera es la obediencia. A veces pensamos que solo debemos actuar cuando todo esté claro y seguro, pero muchas veces Dios nos pide que demos pasos de fe aun cuando no vemos el panorama completo. Piensa en Noé. Dios le ordenó construir un arca cuando ni siquiera llovía. Durante años, trabajó en algo que no tenía sentido para los demás, pero él obedeció. Y cuando llegó el diluvio, su obediencia lo salvó a él y a su familia. La fe verdadera se demuestra en la obediencia, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios está haciendo. Otro ejemplo de obediencia en medio de la espera es David. Dios lo había ungido como rey cuando era solo un joven pastor, pero tuvo que esperar muchos años antes de subir al trono. Durante ese tiempo, enfrentó persecución, vivió como fugitivo y pasó por muchas pruebas. Aún así, nunca intentó forzar su ascenso al trono. Tuvo oportunidades para matar a Saúl, el rey que lo perseguía, pero decidió no hacerlo porque sabía que debía esperar el tiempo de Dios. Su paciencia y obediencia fueron recompensadas cuando finalmente llegó el momento de su reinado. Durante la espera, es importante seguir sirviendo y siendo fieles en lo que Dios nos ha confiado. Muchas veces, queremos grandes oportunidades, pero no estamos dispuestos a ser fieles en lo pequeño.
Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si queremos que Dios nos confíe más, primero debemos demostrar que somos responsables con lo que ya tenemos. No importa cuán pequeña parezca tu asignación en este momento, hazlo con excelencia. Dios ve tu fidelidad y te recompensará en su tiempo. Otro principio clave en la espera es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. En lugar de llenarnos de dudas y pensamientos negativos, debemos alimentar nuestra fe con las promesas de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que piensas afecta lo que crees, y lo que crees afecta cómo actúas. Llena tu mente con la verdad de Dios y verás cómo tu perspectiva cambia. Además, la adoración es una herramienta poderosa en la espera. En lugar de quejarte, elige alabar a Dios. La adoración cambia el ambiente espiritual y nos ayuda a mantener nuestra mirada en Dios en lugar de en las circunstancias. Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados, en lugar de lamentarse, comenzaron a alabar a Dios. ¿El resultado? Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión y los liberó. La adoración tiene el poder de traer libertad, gozo y paz en medio de cualquier situación. Es normal tener momentos de duda y cansancio en la espera, pero en esos momentos, recuerda las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Recuerda las oraciones que ya ha respondido, las bendiciones que ya ha derramado sobre tu vida. Lamentaciones 3, 21-23 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios en el pasado es la garantía de que Él seguirá siendo fiel en el futuro. Finalmente, no pierdas la esperanza. Lo que Dios ha prometido se cumplirá. No sabemos el tiempo exacto ni la manera en que sucederá, pero podemos estar seguros de que su plan es perfecto. Habacuc 2:3 nos dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La promesa de Dios es segura. No importa cuánto tarde, llegará en el momento preciso. Así que sigue adelante con fe. No te desanimes por la espera, porque no es tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Su amor por ti es inquebrantable, y su propósito para tu vida es firme. Confía, sigue creyendo y prepárate, porque lo que viene será mucho mayor de lo que imaginas. A lo largo de la historia, Dios ha usado la espera como un instrumento para formar el carácter de sus hijos. La paciencia no es simplemente un acto de resignación, sino una postura de fe activa. Mientras esperas, Dios está trabajando en áreas de tu vida que tal vez no puedes ver ahora, pero que son esenciales para el cumplimiento de sus promesas. Santiago 1, 3-4 nos recuerda, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada temporada de espera tiene un propósito más grande de lo que imaginamos. Una de las razones por las que Dios nos hace esperar es para desarrollar nuestra confianza en Él. Cuando todo llega de inmediato, corremos el riesgo de confiar más en nuestras propias habilidades que en Dios. Pero cuando la respuesta tarda, aprendemos a depender completamente de Él. Proverbios 3, 5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios no significa entenderlo todo, sino saber que Él tiene el control incluso cuando parece que nada sucede. Otro aspecto importante en la espera es aprender a soltar el control. Muchas veces queremos dictar el cómo y el cuándo de las respuestas de Dios, pero sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Cuando soltamos nuestra necesidad de control y confiamos en el plan de Dios, encontramos paz en medio de la incertidumbre. La espera también nos ayuda a desarrollar la humildad. A veces, el tiempo de espera revela áreas de orgullo en nuestro corazón. Pensamos que sabemos lo que es mejor, que tenemos la capacidad de manejarlo todo por nuestra cuenta. Pero la espera nos recuerda que dependemos completamente de Dios. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liderar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo, Dios moldeó su carácter y lo preparó para la gran tarea que tenía por delante. La humildad nos permite recibir con gratitud lo que Dios tiene para nosotros en su tiempo. Es fácil perder el gozo durante la espera, pero Dios nos llama a mantener una actitud de gratitud en todo momento. 1 Tesalonicenses 5, 16-18 nos exhorta: estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No significa que debamos estar felices por la demora, sino que podemos encontrar razones para agradecer en medio de cualquier circunstancia. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios incluso en la espera. Una herramienta poderosa que Dios nos da en la espera es la oración. A veces, cuando la respuesta no llega de inmediato, dejamos de orar. Pero Jesús nos enseñó a persistir en la oración. En Lucas 18, cuenta la parábola de la viuda persistente que no dejaba de insistir ante el juez injusto hasta que recibió justicia. Si un juez injusto respondió a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre amoroso responderá a nuestras oraciones? La oración no solo mueve la mano de Dios, sino que también transforma nuestro corazón y nos alinea con su voluntad. Mientras esperas, también es importante rodearte de personas de fe que te animen y te ayuden a mantenerte firme. La espera puede ser un proceso solitario si intentas atravesarlo solo, pero Dios nos ha dado una comunidad para apoyarnos mutuamente. Hebreos 10, 24-25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Rodéate de personas que te recuerden las promesas de Dios y te ayuden a mantener la fe. Dios usa la espera para enseñarnos el valor de la preparación. Cuando Dios promete algo, a menudo hay un proceso de preparación antes de recibirlo. José tuvo un sueño de que sería un líder, pero pasó por años de esclavitud y prisión antes de llegar al palacio. En ese tiempo, Dios estaba refinando su carácter y desarrollando las habilidades que necesitaría para gobernar. Si Dios te tiene esperando, pregúntale qué quiere enseñarte en este proceso. Tal vez haya algo en lo que necesitas crecer antes de recibir la bendición. También es importante reconocer que no toda espera es pasiva. Esperar en Dios no significa quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Es un tiempo de preparación activa. Si estás esperando un trabajo, sigue desarrollando tus habilidades. Si estás esperando un matrimonio, trabaja en tu crecimiento personal y espiritual. Si estás esperando una respuesta de Dios, sigue sirviéndolo con fidelidad donde estás ahora. La espera no es un tiempo desperdiciado si lo usas para crecer y fortalecerte. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que esperaron y vieron la fidelidad de Dios. Ana oró por años por un hijo y, en el tiempo de Dios, dio a luz a Samuel, un profeta que marcó la historia de Israel. Simeón y Ana esperaron toda su vida para ver al Mesías y, cuando Jesús nació, tuvieron el privilegio de verlo con sus propios ojos. Estos ejemplos nos muestran que la espera no es en vano y que Dios cumple sus promesas. Es normal tener momentos de duda en la espera, pero es en esos momentos cuando debemos aferrarnos más a la palabra de Dios. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios es nuestra garantía. Si Él lo prometió, lo cumplirá. Finalmente, cuando llegue el momento y Dios responda, no olvides darle la gloria. Muchas veces, después de recibir lo que esperábamos, seguimos adelante sin tomarnos el tiempo de agradecer a Dios. Pero cada bendición que recibimos es una oportunidad para testificar de su fidelidad. Salmo 107:1 dice: dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Cuando veas la respuesta a tus oraciones, da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y usa tu historia para animar a otros que están en su propio proceso de espera. La espera nunca es fácil, pero es una de las formas en las que Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para lo que viene. No te desanimes si parece que nada sucede. Dios está obrando, incluso en el silencio. Su tiempo es perfecto y sus planes son más grandes de lo que podemos imaginar. Sigue confiando, sigue orando y sigue esperando con esperanza. Porque cuando llegue el cumplimiento, te darás cuenta de que valió la pena esperar en Dios. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La mentira más grande que el enemigo quiere que creas es que Dios se ha olvidado de ti. Quiere hacerte sentir que tus oraciones no han sido escuchadas, que tus lágrimas no han sido vistas y que, aunque sigues creyendo y confiando, Dios ha decidido ignorarte. Pero esta es la mentira más peligrosa, porque su propósito es desanimarte, robarte la fe y hacer que te alejes de la presencia de Dios. Sin embargo, la verdad es completamente diferente. Deuteronomio 31:8 nos recuerda que Dios va delante de nosotros, que siempre nos acompaña y que nunca nos abandonará. No importa cuán difíciles sean las circunstancias o cuán larga parezca la espera, Dios está presente en cada momento, obrando en formas que a veces no podemos ver. El enemigo intentará hacerte creer que Dios bendice a otros, pero no a ti. Te hará mirar a tu alrededor y ver cómo otros reciben respuestas a sus oraciones mientras tú sigues esperando. Intentará sembrar en tu corazón la duda y la desesperanza, llevándote a cuestionar si realmente Dios tiene un plan para tu vida. Sin embargo, Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar nuestras obras ni el amor que mostramos hacia Él. Cada oración que has hecho, cada sacrificio, cada acto de fe y obediencia, todo está registrado delante de Dios. Él no ignora lo que haces, y mucho menos te ha olvidado. Las estrategias del enemigo están diseñadas para debilitar tu fe. Quiere que te canses, que dejes de orar, que pierdas la esperanza. Quiere que pienses que no vale la pena seguir confiando en Dios. Pero la Biblia nos enseña en Hebreos 10:23 que debemos aferrarnos con firmeza a la esperanza que profesamos, porque fiel es Dios para cumplir sus promesas. Aunque parezca que la respuesta no llega, aunque el milagro se demore, aunque la bendición aún no se manifieste, Dios sigue siendo fiel. No es cuestión de si Dios lo hará, sino de cuándo lo hará. Un agricultor no se desespera cuando siembra una semilla y no ve frutos inmediatamente. Él sabe que hay un proceso, que la semilla necesita tiempo para crecer, que hay factores invisibles trabajando en la tierra antes de que la cosecha se manifieste. De la misma manera, nuestras oraciones y nuestra fe son como semillas que hemos plantado. Solo porque no veas resultados inmediatos no significa que Dios no está obrando. Lamentaciones 3:25 dice que Dios es bueno con quienes esperan en Él, con quienes lo buscan con paciencia y fe. Esto significa que tu espera no es en vano. Dios está preparando todo para el momento perfecto. Uno de los mayores errores que podemos cometer es medir el tiempo de Dios con nuestro propio reloj. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, bendiciones al instante. Pero Dios opera en tiempos divinos, en momentos que Él ha determinado de antemano. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que hay un tiempo para todo y un momento para cada propósito bajo el cielo. No se trata de cuando queremos que algo suceda, sino de cuando es el momento correcto según el plan de Dios. Muchas veces, lo que vemos como una demora es en realidad una preparación. Dios no nos dará algo hasta que estemos listos para recibirlo. La impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Cuando sentimos que Dios no responde, podemos sentirnos tentados a buscar nuestras propias soluciones, a forzar situaciones, a tomar caminos que no fueron diseñados para nosotros. Pero cuando actuamos fuera del tiempo de Dios, corremos el riesgo de perdernos la verdadera bendición. Abraham y Sara son un claro ejemplo de esto. Dios les prometió un hijo, pero cuando la espera se hizo larga, decidieron actuar por su cuenta y el resultado fue una complicación innecesaria en sus vidas. Sin embargo, cuando finalmente confiaron en el tiempo de Dios, recibieron a Isaac, el hijo de la promesa. Esto nos enseña que cuando esperamos en Dios, recibimos lo mejor.
Dios no solo responde oraciones, sino que también transforma corazones durante la espera. La espera en Dios no es solo un tiempo de espera pasiva, sino un proceso de formación. Dios usa este tiempo para desarrollar nuestra paciencia, fortalecer nuestra fe y prepararnos para la bendición que viene. En Santiago 1, 3-4 se nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia debe completar su obra para que seamos maduros y completos, sin que nos falte nada. Esto significa que cada día de espera es una oportunidad para crecer espiritualmente, para aprender a confiar más en Dios, para depender más de su gracia. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que esperar en Dios antes de recibir su promesa. José fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años antes de ocupar el trono. Ana oró durante mucho tiempo por un hijo antes de que Dios le concediera a Samuel. En cada caso, la espera no fue una pérdida de tiempo, sino una preparación para algo mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. Esto nos muestra que cuando Dios nos hace esperar, no es porque nos ha olvidado, sino porque está obrando algo mayor de lo que podemos comprender. Uno de los mayores errores que podemos cometer durante la espera es llenarnos de quejas y dudas. La actitud con la que enfrentamos la espera determina nuestra experiencia. Filipenses 4:6 nos exhorta a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Cuando en lugar de quejarnos comenzamos a agradecer, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver lo que Dios ya ha hecho. En lugar de preocuparnos por el futuro, aprendemos a confiar en que Dios tiene todo bajo control. Es importante rodearnos de las personas correctas durante nuestra espera. A veces, el enemigo usa a personas a nuestro alrededor para alimentar nuestras dudas, para hacernos sentir que estamos perdiendo el tiempo confiando en Dios. Por eso, debemos asegurarnos de rodearnos de personas que nos animen en la fe, que nos recuerden las promesas de Dios, que nos ayuden a mantenernos firmes. Proverbios 27:17 dice que así como el hierro afila al hierro, una persona puede afilar el carácter de otra. La compañía que elegimos puede fortalecer nuestra fe o debilitarla. Finalmente, recordemos que Dios nunca llega tarde. Puede que sientas que has estado esperando demasiado tiempo, que ya no hay esperanza, que la oportunidad ha pasado. Pero Dios es un Dios de milagros, y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Isaías 60:22 dice que cuando llegue el momento adecuado, Dios actuará con rapidez. En un solo día, José pasó de ser prisionero a gobernador. En un solo momento, Ana pasó de ser estéril a ser madre. En un instante, Dios puede transformar tu situación. Solo necesitas mantenerte firme, confiar en Él y recordar que su amor y fidelidad son eternos. El enemigo sabe que la espera puede ser una de las pruebas más difíciles para el ser humano. Quiere hacerte creer que tu fe es inútil, que el tiempo que has invertido en oración ha sido en vano y que no tiene sentido seguir confiando en Dios. Pero lo que Él no te dice es que la espera no es un castigo, sino un proceso de formación. Dios no solo está preparando la bendición para ti, sino que también te está preparando a ti para la bendición. No puedes recibir algo grande con un corazón que aún no está listo para sostenerlo. Por eso, aunque parezca que nada sucede, Dios está obrando en lo más profundo de tu ser. Cuando Dios te hace esperar, no es porque haya olvidado su promesa, sino porque quiere hacer algo más grande de lo que imaginas. Efesios 3:20 nos dice que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Esto significa que su plan no solo es mejor, sino que también es más grande y más perfecto de lo que podríamos haber planeado por nosotros mismos. Si Dios te hizo una promesa, puedes estar seguro de que se cumplirá. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán imposibles parezcan las circunstancias, Dios no miente. Números 23:19 nos recuerda que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que lo hará, lo cumplirá. Muchas veces queremos ver resultados inmediatos porque vivimos en una sociedad que nos ha acostumbrado a la rapidez. Queremos que las cosas sucedan en el momento en que las pedimos. Pero Dios no se ajusta a nuestro ritmo. Él trabaja en su propio tiempo, y su tiempo es perfecto.
Isaías 55, 8-9 nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Esto significa que, aunque no entendamos por qué la respuesta tarda, podemos confiar en que Dios tiene una razón y un propósito mayor. Uno de los mayores peligros durante la espera es permitir que el miedo y la ansiedad dominen nuestra mente. El enemigo sabe que si logra llenar nuestro corazón de dudas, comenzaremos a perder la fe. Por eso, debemos aprender a combatir el miedo con la verdad de la palabra de Dios. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, el miedo pierde su poder. En lugar de enfocarnos en lo que aún no ha sucedido, podemos enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho y en sus promesas. La espera también revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando todo va bien, es fácil confiar en Dios, pero cuando las cosas no salen como esperamos, es cuando nuestra verdadera fe es puesta a prueba. Job es un gran ejemplo de esto. Perdió todo lo que tenía, su salud, su familia y sus posesiones, pero nunca dejó de confiar en Dios. A pesar de su dolor y sufrimiento, pudo decir en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Su fe no dependía de sus circunstancias, sino de su relación con Dios. Y al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. A veces, lo que más necesitamos durante la espera no es una respuesta inmediata, sino una revelación de quién es Dios en medio del proceso. Moisés esperó 40 años antes de que Dios lo llamara a liberar a su pueblo. David fue ungido como rey, pero pasó muchos años huyendo antes de sentarse en el trono. Pablo tuvo que pasar tiempo en el desierto antes de comenzar su ministerio. En cada caso, la espera no fue tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Dios estaba formando su carácter, enseñándoles a depender completamente de Él y preparándolos para lo que vendría. Cuando nos desesperamos, corremos el riesgo de aceptar menos de lo que Dios tiene para nosotros. Nos conformamos con lo que parece una solución rápida en lugar de esperar la bendición completa. Es fácil caer en la tentación de tomar atajos, de hacer las cosas a nuestra manera en lugar de esperar en Dios. Pero cuando lo hacemos, terminamos con algo que no es lo mejor de Dios para nosotros. Abraham y Sara intentaron adelantarse al plan de Dios con Agar, y el resultado fue caos y conflicto. Sin embargo, cuando confiaron en Dios, recibieron a Isaac, el hijo de la promesa. Esto nos enseña que la espera en Dios siempre vale la pena. Dios también nos enseña a depender de Él en la espera. Cuando no podemos ver el camino, cuando las respuestas no llegan, cuando todo parece estar detenido, es cuando aprendemos a confiar completamente en Él. Proverbios 3, 5-6 nos dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. En otras palabras, aunque no entendamos lo que está pasando, debemos confiar en que Dios está en control. No tenemos que saber cada detalle del plan, solo necesitamos saber que Dios es fiel. La adoración y la gratitud son claves durante la espera. Es fácil enfocarnos en lo que nos falta, pero cuando aprendemos a agradecer a Dios en medio del proceso, nuestra perspectiva cambia. En lugar de ver la espera como una carga, comenzamos a verla como una oportunidad para crecer y acercarnos más a Dios. Pablo y Silas estaban en prisión, pero en lugar de quejarse, comenzaron a alabar a Dios. Y mientras adoraban, Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Esto nos muestra que cuando adoramos a Dios en medio de la espera, su poder se manifiesta en nuestra vida. No sabemos cuánto durará nuestra espera, pero sí sabemos que Dios es fiel. Su amor por nosotros es eterno y sus planes son perfectos. Puede que hoy no veas la respuesta, puede que sientas que nada está cambiando, pero Dios está obrando detrás de escena. Él nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto y su fidelidad nunca falla. Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Aunque el camino sea difícil, podemos estar seguros de que al final veremos su gloria manifestada en nuestra vida. Mientras esperas, no pierdas la fe. No dejes que el enemigo te haga creer que Dios te ha olvidado.
Cada lágrima que has derramado, cada oración que has elevado, cada momento de angustia que has vivido, Dios lo ha visto. Y Él ha prometido que no te dejará ni te abandonará. Sigue confiando, sigue creyendo, sigue esperando con fe. Porque cuando llegue el momento perfecto, Dios actuará con rapidez y verás cómo su promesa se cumple en tu vida de una manera que nunca imaginaste. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando la espera se prolonga más de lo que esperábamos, es fácil sentirnos cansados y desanimados. Nos preguntamos si Dios realmente nos ha escuchado, si de verdad nos tiene en cuenta o si hemos hecho algo mal para que la respuesta no llegue. Sin embargo, Dios no se mueve por nuestros sentimientos o nuestra impaciencia, Él se mueve por su perfecto plan. La espera no es un castigo ni una señal de que Dios se ha olvidado de nosotros, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y aprender a depender completamente de Él. Cada día que pasa sin ver la respuesta no es un día perdido. Dios no desperdicia nada en nuestra vida, y todo lo que vivimos, incluso la espera, tiene un propósito. Hay cosas que solo podemos aprender en la espera, lecciones de paciencia, confianza y humildad. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que esperar antes de ver la manifestación de la promesa de Dios en sus vidas. José tuvo sueños de grandeza cuando era joven, pero pasó años en la esclavitud y la prisión antes de que Dios lo pusiera en la posición de autoridad que había prometido. Durante esos años de espera, Dios estaba preparando su carácter, enseñándole a depender de Él y a desarrollar sabiduría para el liderazgo. Uno de los mayores desafíos de la espera es mantener una actitud correcta. Es fácil caer en la queja y la frustración, pero cuando lo hacemos, solo alargamos el proceso. Los israelitas pasaron 40 años en el desierto porque, en lugar de confiar en Dios, constantemente murmuraban y dudaban de su provisión. Dios los había sacado de Egipto con el propósito de llevarlos a la tierra prometida, pero su actitud negativa y su falta de fe impidieron que entraran en la bendición en el tiempo previsto. Esto nos enseña que la manera en que enfrentamos la espera puede determinar cuánto tiempo durará. La clave para atravesar la espera con éxito es permanecer enfocados en Dios y no en las circunstancias. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, pudo hacerlo mientras mantuvo su mirada en Él, pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Así pasa con nosotros. Si mantenemos nuestra mirada en Dios, podremos caminar en fe, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Pero si permitimos que las dificultades nos distraigan y nos llenen de miedo, comenzaremos a hundirnos en la desesperanza y la ansiedad. El enemigo intentará usar la espera para sembrar dudas en nuestro corazón. Nos susurrará que Dios no nos ama, que nuestras oraciones no tienen efecto o que nunca veremos la promesa cumplida. Su objetivo es debilitarnos espiritualmente para que abandonemos la fe antes de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando resistimos esas mentiras con la verdad de la palabra de Dios, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Santiago 4:7 nos dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. La mejor manera de resistirlo es llenándonos de la verdad de Dios, recordando sus promesas y declarando su fidelidad en nuestra vida. La oración es nuestra arma más poderosa en la espera. No solo nos ayuda a mantenernos conectados con Dios, sino que también fortalece nuestra fe y nos da paz. A veces pensamos que la oración solo es efectiva si vemos una respuesta inmediata, pero la realidad es que cada oración que elevamos a Dios es escuchada y tiene un impacto, aunque no lo veamos de inmediato. Daniel oró y ayunó por 21 días antes de recibir la respuesta, y cuando el ángel llegó, le explicó que desde el primer día en que había orado, Dios había escuchado su petición. Pero hubo una batalla espiritual que retrasó la respuesta. Esto nos muestra que, aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios está obrando en el mundo espiritual en nuestro favor. A veces, Dios permite la espera porque quiere que crezcamos en nuestra relación con Él. Si todo lo que pedimos lo recibiéramos de inmediato, podríamos caer en la tentación de buscar a Dios solo por lo que nos da y no por quién es Él. La espera nos enseña a amar a Dios no solo por sus bendiciones, sino por su presencia. Nos lleva a una intimidad más profunda con Él, donde aprendemos a confiar en su carácter y en su amor incondicional.
Cuando pasamos tiempo en su presencia, nuestra perspectiva cambia, y en lugar de enfocarnos solo en lo que queremos recibir, comenzamos a valorar la relación que tenemos con Él por encima de cualquier bendición. Otro aspecto importante de la espera es que nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que queremos en nuestra vida, pero que en este momento no estamos listos para manejar. Dios en su amor y sabiduría no nos dará algo que podría perjudicarnos en lugar de bendecirnos. Un niño puede desear conducir un auto, pero un padre amoroso no se lo permitirá hasta que tenga la madurez y el conocimiento necesario para hacerlo con seguridad. Asimismo, Dios espera hasta que estemos preparados para recibir lo que nos ha prometido. La espera no solo es una prueba de fe, sino también una etapa de preparación. En la espera, también es crucial rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. A veces, cuando estamos desanimados, una palabra de ánimo de alguien que ama a Dios puede reavivar nuestra esperanza. Por eso, debemos buscar comunidad, rodearnos de personas que nos impulsen a seguir confiando en Dios y evitar aquellos que solo alimentan la duda y el temor. La fe es contagiosa, y cuando estamos cerca de personas que creen en la fidelidad de Dios, nuestra fe también se fortalece. La gratitud es otra clave para atravesar la espera con el corazón correcto. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho en nuestra vida, fortalecemos nuestra fe para seguir esperando lo que aún no hemos visto. La Biblia nos enseña a dar gracias en todo, porque la gratitud nos mantiene enfocados en la bondad de Dios y no en nuestras circunstancias. Cuando agradecemos a Dios incluso antes de ver la respuesta, demostramos que confiamos en su fidelidad. Aunque la espera sea difícil, debemos recordar que Dios siempre cumple sus promesas. No importa cuánto tiempo pase, su palabra no regresa vacía. Isaías 40 horas y 31 minutos dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto nos muestra que la espera en Dios no nos debilita, sino que nos fortalece. Cada día de espera es una oportunidad para crecer en fe, en paciencia y en amor por Dios. Al final, cuando la promesa se cumpla, miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta de que cada momento de espera valió la pena. Nos daremos cuenta de que Dios nunca nos abandonó, que su plan fue perfecto y que su fidelidad nunca falló. Por eso, mientras esperamos, debemos hacerlo con gozo, con fe y con la certeza de que Dios está obrando en nuestro favor. No dejemos que la espera nos haga dudar del amor de Dios, sino que nos lleve a confiar en Él más que nunca. Porque cuando llegue el momento perfecto, Dios responderá de una manera que superará todas nuestras expectativas. La espera puede parecer interminable, pero en cada segundo de incertidumbre Dios está obrando. Él nunca se detiene, incluso cuando nosotros no vemos el progreso. Es en esos momentos de aparente silencio donde nuestra fe se pone a prueba. La fe no es simplemente creer cuando todo es evidente, la verdadera fe es confiar cuando no hay señales, cuando no hay indicios de que algo está cambiando, pero aún así seguimos creyendo. Dios honra ese tipo de fe, porque demuestra que no dependemos de lo que vemos, sino de lo que Él ha prometido. Cuando nos encontramos en un periodo prolongado de espera, puede ser fácil caer en la comparación. Observamos a otros recibir respuestas, ver sus sueños cumplidos y avanzar, mientras nosotros nos sentimos estancados. Pero la comparación es una trampa que nos roba la paz y la gratitud. Cada persona tiene un camino distinto, y Dios tiene tiempos perfectos para cada uno. Lo que Dios hace en la vida de otra persona no significa que se haya olvidado de nosotros. Más bien, deberíamos verlo como una prueba de que Él sigue actuando y que, así como ha respondido a otros, también responderá a nosotros en su momento preciso. Uno de los mayores peligros en la espera es la tentación de tomar el asunto en nuestras propias manos. Queremos acelerar el proceso, encontrar soluciones humanas y forzar lo que solo Dios puede hacer. En la Biblia vemos un ejemplo claro en la vida de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero al ver que los años pasaban y la promesa no se cumplía, decidieron buscar una solución por su cuenta. Sara le dio a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella, y así nació Ismael. Pero ese no era el plan de Dios, y aunque Dios bendijo a Ismael, la verdadera promesa se cumplió con el nacimiento de Isaac. Esta historia nos enseña que cuando intentamos forzar la voluntad de Dios, podemos crear complicaciones innecesarias.
La espera requiere confianza en que Dios lo hará a su manera y en su tiempo. Muchas veces, Dios permite la espera para enseñarnos a depender completamente de Él. Cuando todo sucede rápido y fácil, corremos el riesgo de pensar que lo logramos por nuestra propia fuerza y olvidamos que es Dios quien nos sostiene. La espera nos lleva a la oración constante, a buscar a Dios con más intensidad y a reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Es un proceso que nos ayuda a rendirnos completamente a su voluntad y a confiar en su dirección en lugar de la nuestra. Otra razón por la que Dios nos hace esperar es porque está trabajando en nuestro carácter. Hay bendiciones que, si llegaran en el momento equivocado, podrían convertirse en una carga en lugar de una alegría. Dios nos conoce mejor que nadie y sabe cuándo estamos listos para recibir lo que hemos pedido. La espera nos enseña paciencia, humildad y madurez. Nos ayuda a desarrollar un carácter firme que pueda sostener la bendición cuando llegue. Dios no solo está interesado en darnos lo que queremos, Él quiere que nos convirtamos en personas capaces de administrar bien lo que recibimos. En los tiempos de espera, es fundamental recordar los testimonios de la fidelidad de Dios en el pasado. Cuando nos sentimos desanimados, podemos mirar hacia atrás y ver todas las veces que Dios ha respondido a nuestras oraciones, todas las puertas que ha abierto y todas las maneras en que nos ha sostenido. Esos recuerdos nos dan fuerza para seguir confiando en que Él volverá a hacerlo. En el Antiguo Testamento, Dios constantemente recordaba a los israelitas lo que había hecho por ellos en el pasado, porque sabía que la tendencia humana es olvidar. Es por eso que debemos hacer el esfuerzo consciente de recordar y agradecer por todo lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. También es importante vivir con expectativa. La espera no significa que debemos resignarnos o vivir con tristeza. Podemos vivir con alegría y esperanza, sabiendo que Dios tiene algo maravilloso preparado para nosotros. Cuando esperamos con expectativa, nos preparamos para recibir la bendición. Si creemos que Dios va a responder, nuestra actitud reflejará esa confianza. Así como una mujer embarazada se prepara para la llegada de su bebé, comprando ropa, organizando el cuarto y haciendo planes, nosotros también debemos prepararnos para lo que hemos pedido a Dios. Esa preparación es un acto de fe que demuestra que creemos en su fidelidad. En la espera, es clave seguir sirviendo a Dios y a los demás. A veces, cuando estamos esperando algo específico, nos enfocamos tanto en nuestra necesidad que dejamos de lado todo lo demás. Pero Dios quiere que sigamos adelante, que seamos productivos y que bendigamos a otros en el proceso. La vida no se detiene mientras esperamos, hay oportunidades para crecer, aprender y servir. Cuando nos enfocamos en ayudar a otros, el tiempo de espera se vuelve más llevadero y encontramos gozo en el camino. El gozo en la espera no significa que ignoremos nuestros sentimientos o que no reconozcamos las dificultades. Habrá momentos en los que nos sintamos cansados, frustrados o incluso dudosos. Pero en esos momentos podemos acercarnos a Dios y ser honestos con Él. Dios no se ofende por nuestras emociones, al contrario, Él nos invita a derramar nuestro corazón delante de Él. La clave es no quedarnos atrapados en la desesperación, sino permitir que Dios renueve nuestras fuerzas y nos llene de esperanza. La palabra de Dios es nuestra mayor fuente de fortaleza en la espera. La Biblia está llena de promesas que podemos declarar sobre nuestra vida. Versículos como Lamentaciones 3:25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, o Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, nos recuerdan que Dios no falla y que su tiempo es perfecto. Cuando finalmente llegue la respuesta, nuestra fe será más fuerte, nuestra relación con Dios será más profunda y tendremos un testimonio poderoso para compartir. Lo que hoy nos parece un tiempo de incertidumbre, en el futuro será una historia de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Por eso, mientras esperamos, debemos hacerlo con confianza, sabiendo que Dios está orquestando todo para nuestro bien. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación, crecimiento y fortaleza. Es el lugar donde Dios nos moldea, nos enseña y nos acerca más a Él. Aunque a veces el proceso sea difícil, al final veremos que cada segundo valió la pena. Dios no llega tarde, Él llega en el momento exacto, y cuando su respuesta llegue, será más grande y mejor de lo que imaginamos.
Nuestra tarea es confiar, perseverar y seguir avanzando, sabiendo que nuestro Dios es fiel y que nunca nos dejará sin respuesta. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La paciencia y la perseverancia son el sello de los que confían en Dios. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En la vida cristiana, estas virtudes son fundamentales. Un ejemplo claro es Abraham, a quien Dios le prometió que sería padre de multitudes. Sin embargo, pasaron muchos años sin que la promesa se cumpliera. A pesar de las dudas y el largo tiempo de espera, Abraham siguió creyendo. Romanos 4:20-21 nos dice, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Finalmente, Dios cumplió su promesa y Abraham recibió su bendición. Así como Abraham, nosotros también necesitamos perseverar. Si la respuesta tarda, no te desanimes. No te compares con el tiempo de los demás ni dejes que la ansiedad te haga tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Eclesiastés 3:11 nos recuerda que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios no solo te dará la bendición, sino que lo hará en el momento exacto en que estés listo para recibirla. No se trata solo de esperar, sino de prepararte. Dios te ha dado herramientas poderosas para mantenerte firme mientras esperas su promesa. La oración te conecta con Dios y te da paz. La palabra de Dios te recuerda su fidelidad y llena tu corazón de esperanza. La adoración transforma la atmósfera y te acerca más a su presencia. La paciencia y la perseverancia son claves para mantenerte en el camino correcto hasta recibir tu bendición. Salmos 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. No solo esperes, prepárate, porque lo que Dios tiene para ti, nadie te lo podrá quitar. Declara esta verdad sobre tu vida y confía en que Dios está obrando a tu favor. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios está renovando tus fuerzas. Sigue adelante porque estás más cerca de lo que imaginas. La historia de María es un testimonio poderoso de cómo Dios cumple sus promesas. María era una mujer de fe que desde joven creyó en las promesas de Dios. Durante muchos años, oró por una oportunidad laboral que le permitiera salir adelante. Soñaba con un trabajo estable, se había preparado y sabía que tenía las habilidades necesarias. Sin embargo, cada vez que surgía una oportunidad, algo pasaba y la puerta se cerraba. En una ocasión, llegó hasta la última fase de selección, pero eligieron a otra persona. En otra oportunidad, le prometieron un puesto, pero nunca la llamaron. Después de meses de intentarlo, sintió que tal vez nunca lo lograría. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. María comenzó a dudar. Pensó que tal vez esa bendición no era para ella. El enemigo susurraba en su mente que, si Dios realmente quisiera bendecirla, ya lo habría hecho. Se preguntaba si tal vez no era lo suficientemente buena para recibirlo o si había perdido su oportunidad por no actuar a tiempo. Pero Dios tenía otro plan. En medio de su tristeza, María decidió hacer algo diferente. En lugar de quejarse, comenzó a agradecer a Dios por lo que tenía. En vez de enfocarse en lo que había perdido, se enfocó en fortalecer su fe. Decidió seguir confiando en Dios, aunque todo parecía estar en su contra. Habacuc 2:3 nos dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando María estaba a punto de rendirse, Dios intervino de manera sobrenatural. Un día, recibió una llamada inesperada. Era una empresa en la que había aplicado meses atrás y de la que nunca recibió respuesta. Le dijeron, hace tiempo revisamos tu perfil y sentimos que eres la persona indicada para un puesto que se acaba de abrir. Si aún estás interesada, queremos que formes parte de nuestro equipo.
El salario es mejor de lo que ofrecíamos antes y creemos que encajas perfectamente aquí. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? María no podía creerlo. La puerta que pensó que estaba cerrada, Dios la había mantenido reservada para el momento exacto. No era que la había perdido, ni que alguien más la había tomado, ni que Dios se había olvidado de ella. Dios estaba esperando el tiempo perfecto para entregarle algo mejor de lo que ella había pedido. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tal vez tú también te has sentido como María. Quizá crees que una puerta se ha cerrado, que ya es demasiado tarde para recibir lo que esperabas, o que el enemigo ha intentado convencerte de que esa bendición ya no es para ti. Pero Dios quiere recordarte algo hoy. Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Si Dios te lo prometió, lo cumplirá. No dejes que el enemigo te haga pensar que lo perdiste. No permitas que el miedo te haga dudar ni que la ansiedad te lleve a tomar decisiones desesperadas. Isaías 41:10 nos anima, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios ya tiene todo preparado. Solo necesitas confiar, perseverar y seguir creyendo. Tu bendición está en camino. Así como Dios cumplió su promesa en la vida de María, también la cumplirá en la tuya. Salmo 126, 5-6 nos dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Tu bendición está en camino. Lo que Dios tiene para ti sigue reservado para ti y, cuando llegue, será más grande de lo que imaginaste. ¿Cómo puedes prepararte? Si crees que Dios está obrando en tu vida, declara con fe que su promesa sigue en pie. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios está a punto de sorprenderte. Sigue esperando, sigue creyendo, sigue confiando. Él ya ha determinado tu bendición y nada ni nadie podrá arrebatártela. Mantente firme en la fe, porque lo que Dios ha prometido, se cumplirá. La fe es el puente entre la promesa y su cumplimiento. A lo largo de la Biblia, Dios nos muestra que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su propósito eterno. Cuando miramos la historia de José, vemos a un joven que recibió un sueño de parte de Dios, pero antes de verlo cumplido, tuvo que atravesar años de prueba, traición y aparente olvido. Génesis 50:20 nos da una perspectiva poderosa sobre su historia, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta verdad nos recuerda que, aunque enfrentemos momentos difíciles, Dios sigue en control y usa todo para nuestro bien. José tuvo que esperar años para ver la manifestación de la promesa. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Desde una perspectiva humana, parecía que su vida estaba yendo en la dirección opuesta a lo que Dios le había prometido. Sin embargo, Dios estaba trabajando en el proceso. Cada prueba fue parte de la preparación. Cuando finalmente llegó el momento de su promoción, todo se dio de manera sobrenatural. En un solo día, José pasó de ser prisionero a gobernador de Egipto. Su historia nos enseña que Dios puede cambiar nuestra situación en un instante, pero muchas veces usa el proceso para moldearnos y prepararnos para lo que viene. Si estás esperando una promesa, no te desesperes. Dios no se ha olvidado de ti ni de lo que te prometió. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No permitas que el enemigo te robe la fe. La espera no es un castigo, sino una preparación. Dios te está fortaleciendo, enseñando y capacitando para recibir lo que Él tiene para ti. Cuando Dios da una promesa, también nos da la gracia para mantenernos firmes hasta verla cumplida. A veces, el proceso puede parecer largo, pero recuerda que Dios no se retrasa. Su tiempo es perfecto. Lamentaciones 3:25 nos dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.
La clave es permanecer en Él, seguir confiando y mantenernos firmes en nuestra fe. Ana es otro ejemplo de perseverancia en la fe. Durante años, anheló tener un hijo, pero no podía concebir. Su dolor era grande, y aunque oraba constantemente, parecía que Dios no la escuchaba. En 1 Samuel 1, 10-11 leemos, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana no solo oró, sino que entregó su deseo a Dios. En el momento en que soltó el control y confió plenamente en el Señor, su milagro llegó. 1 Samuel 1, 19-20 nos dice que Dios se acordó de Ana y le concedió un hijo, Samuel, quien más tarde se convirtió en un gran profeta en Israel. Dios nunca olvida nuestras oraciones. A veces, la respuesta tarda porque Dios está alineando todo a su propósito. Si te sientes como Ana, esperando algo que parece imposible, recuerda que Dios escucha cada oración. Él ve tus lágrimas y conoce el anhelo de tu corazón. No te des por vencido. Filipenses 4, 6-7 nos da una clave poderosa, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mientras esperas, sigue creyendo, sigue orando y sigue adorando. La fe no solo se demuestra cuando todo va bien, sino también cuando decidimos confiar en Dios a pesar de la incertidumbre. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que incluso los retrasos, las pruebas y las puertas cerradas tienen un propósito. Dios está obrando en tu favor, aunque no lo veas. David es otro gran ejemplo de fe en medio de la espera. Dios lo ungió como rey cuando aún era un joven pastor, pero no asumió el trono de inmediato. Pasaron años, durante los cuales enfrentó persecución, injusticia y momentos de gran dificultad. En varias ocasiones, su vida estuvo en peligro, pero David siguió confiando en Dios. En el Salmo 27 horas y 14 minutos, escribió, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. David entendió que el tiempo de Dios es perfecto. No intentó tomar el trono antes de tiempo ni forzó la promesa. En su momento, Dios lo llevó a la posición para la cual había sido llamado. Esto nos enseña que no necesitamos apresurar las cosas. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Apocalipsis 3:8 dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios no ha terminado contigo. Lo que estás enfrentando ahora no es el final de la historia. Puede que te sientas desanimado, pero recuerda que Dios siempre cumple lo que promete. Su palabra es firme y su fidelidad es eterna. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No permitas que el enemigo te haga dudar. No dejes que el miedo o la impaciencia te aparten del propósito de Dios. Sigue adelante, sigue creyendo y sigue esperando con fe. Jeremías 29 horas y 11 minutos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que Dios tiene para ti es mejor de lo que imaginas. Si aún no ha llegado, es porque todavía se está preparando o porque Dios está trabajando en ti. La espera no es en vano. Dios usa cada momento para fortalecer tu carácter, para aumentar tu fe y para asegurarse de que, cuando recibas la bendición, puedas sostenerla. La clave es confiar en Él con todo tu corazón. Proverbios 3, 5-6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando entregas tus planes a Dios, Él se encarga de llevarte al destino correcto. Hoy es el día para renovar tu fe y recordar que Dios sigue obrando. No te rindas. Sigue creyendo, sigue esperando y sigue confiando.
Dios es fiel, y en su tiempo, verás la manifestación de su promesa en tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Sin fe, es imposible agradarle, como nos dice Hebreos 11:6. A lo largo de la Escritura, vemos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que fueron justificados, bendecidos y fortalecidos por su fe inquebrantable en Dios. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar plenamente en su carácter, en sus promesas y en su fidelidad. Es caminar con certeza en la incertidumbre, sabiendo que Él es quien guía nuestros pasos. Uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia es Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero tuvo que esperar muchos años antes de ver el cumplimiento de esa promesa. En Romanos 4, 20-21 se nos dice, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A pesar de su edad avanzada y de la esterilidad de Sara, Abraham confió en Dios. Su fe le fue contada por justicia. La espera puede ser difícil. Cuando pasan los años y no vemos resultados, el enemigo intenta sembrar dudas en nuestro corazón. Nos dice que Dios se ha olvidado de nosotros, que su promesa no se cumplirá. Pero la verdad es que Dios nunca se olvida. Isaías 49, 15-16 nos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Nuestra fe debe estar arraigada en quién es Dios, no en lo que vemos o sentimos. Cuando Pedro caminó sobre el agua en Mateo 14, 28-31, lo hizo porque su mirada estaba puesta en Jesús. Pero en cuanto miró las olas y el viento, comenzó a hundirse. La lección es clara, cuando fijamos nuestros ojos en las circunstancias, nuestra fe se debilita. Pero cuando miramos a Jesús, podemos caminar en lo imposible. Dios nos llama a vivir por fe y no por vista, 2 Corintios 5:7. El mundo nos dice que debemos tener seguridad antes de dar un paso, pero Dios nos llama a confiar en Él incluso cuando no entendemos. La fe nos permite ver más allá de la lógica humana. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, vemos cómo muchos vivieron confiando en las promesas de Dios aunque no las vieron cumplirse en su vida terrenal. Moisés es otro gran ejemplo de fe. Por fe, renunció a los privilegios de Egipto y escogió sufrir con el pueblo de Dios, porque tenía puesta su mirada en la recompensa eterna, Hebreos 11, 24-26. Cruzó el Mar Rojo confiando en que Dios abriría camino, y guió al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Su fe lo sostuvo en momentos de prueba, porque sabía que Dios es fiel. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que nuestra fe es probada con fuego, como el oro, para ser purificada y fortalecida, 1 Pedro 1, 6-7. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia nos lleva a la madurez espiritual, Santiago 1, 2-4. En otras palabras, Dios usa las dificultades para perfeccionar nuestro carácter y prepararnos para mayores bendiciones. La fe también se manifiesta en nuestra obediencia. No podemos decir que confiamos en Dios si no estamos dispuestos a obedecerle. En Génesis 22, Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. Humanamente, esto parecía contradictorio. ¿Cómo Dios iba a pedirle que entregara aquello que le había prometido? Pero Abraham obedeció sin cuestionar, confiando en que Dios proveería. Y así fue. Dios detuvo su mano en el último momento y proveyó un carnero para el sacrificio. Esto nos enseña que la verdadera fe nos lleva a obedecer incluso cuando no entendemos. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de fe y obediencia. En Getsemaní, sabiendo el sufrimiento que le esperaba, oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Su fe en el Padre lo sostuvo hasta la cruz. Gracias a su obediencia, hoy tenemos salvación. Dios honra la fe de aquellos que confían en Él.
En Mateo 8, 5-13, encontramos la historia del centurión romano que pidió a Jesús que sanara a su siervo. Lo sorprendente es que el centurión no pidió que Jesús fuera a su casa, sino que creyó que solo con su palabra, el milagro ocurriría. Jesús se maravilló de su fe y dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Su siervo fue sanado en ese mismo instante. Esto nos enseña que no necesitamos ver para creer. Dios nos llama a confiar en su palabra. Si Él ha hablado algo sobre tu vida, no dudes. En Isaías 55:11, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La fe también se fortalece en la comunidad. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a animarnos unos a otros y a no dejar de congregarnos. La iglesia es el lugar donde nuestra fe se alimenta, donde somos fortalecidos por la palabra y por el testimonio de otros creyentes. Cuando estamos rodeados de hermanos en la fe, es más fácil permanecer firmes en tiempos de prueba. Si hoy enfrentas un momento difícil, no pierdas la esperanza. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Lo que hizo en la vida de Abraham, Moisés, David y tantos otros, también lo puede hacer en la tuya. No importa cuán grande sea el obstáculo, Dios es más grande. Isaías 40:31 nos da una promesa poderosa, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La espera en Dios nunca es en vano. Cuando confiamos en Él, nuestras fuerzas son renovadas, y podemos seguir adelante con valentía. Dios nos ha llamado a vivir una vida de fe. Cada día es una oportunidad para confiar más en Él, para depender de su gracia y para ver su mano obrando en nuestra vida. No permitas que las circunstancias apaguen tu fe. Recuerda que Dios es fiel, que su palabra es verdad y que su amor por ti nunca cambia. Hoy es el día para renovar tu confianza en Dios. Entrega tus preocupaciones, tus miedos y tus sueños en sus manos. Él tiene el control y nunca falla. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo. Sigue creyendo, sigue esperando y sigue confiando. En su tiempo perfecto, verás la manifestación de su gloria en tu vida. La fe es un camino de confianza en Dios, un llamado a caminar con seguridad incluso cuando todo lo que nos rodea parece incierto. A lo largo de la historia bíblica y de nuestras propias vidas, la fe se convierte en el vínculo que nos conecta con el propósito divino, permitiéndonos ver lo invisible y aferrarnos a las promesas de Dios. La fe no es simplemente un sentimiento momentáneo, sino una decisión constante de creer que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido. En la vida cristiana, la fe no solo es fundamental para recibir la salvación, sino también para vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Efesios 2:8 nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo que no podemos ganar por obras, sino que recibimos al creer en Jesucristo. Sin embargo, la fe no termina en el momento de la salvación, es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra relación con Dios día a día. Una de las mayores luchas que enfrentamos es mantener nuestra fe firme en medio de las dificultades. Jesús nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, Juan 16:33, pero también nos animó a confiar en Él. La fe no nos exime de pruebas, pero nos da la fortaleza para enfrentarlas con esperanza. Cuando miramos la vida de Job, vemos a un hombre que perdió todo, su familia, su salud, su riqueza. A pesar de ello, en Job 19:25 declaró, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job no entendía el porqué de su sufrimiento, pero su fe en Dios lo sostuvo hasta el final, y Dios lo restauró. La confianza en Dios nos permite permanecer firmes cuando las circunstancias nos desafían. En Daniel 3, vemos la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, tres jóvenes que se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Su respuesta ante la amenaza de ser lanzados al horno de fuego es un poderoso testimonio de fe. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17-18. Su fe no estaba condicionada a la respuesta de Dios, ellos confiaban en su poder, pero estaban dispuestos a permanecer fieles, sin importar el resultado. Este tipo de fe es la que Dios desea en nosotros, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la confianza inquebrantable en su carácter. En muchas ocasiones, Dios nos lleva por procesos en los que no entendemos lo que está haciendo. Podemos recordar a José, quien tuvo sueños de grandeza, pero antes de verlos cumplirse, fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado. Sin embargo, nunca dejó de confiar en Dios. Al final, José pudo decir a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Cuando nuestra fe es probada, debemos recordar que Dios ve el panorama completo. Nosotros solo vemos una parte de la historia, pero Él ya ha escrito el final. Romanos 8:28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no entendamos el proceso, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. La fe también se manifiesta en nuestra manera de orar. Jesús enseñó en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La oración es el canal por el cual expresamos nuestra confianza en Dios. No es solo pedirle cosas, sino acercarnos a Él con la seguridad de que nos escucha y responde conforme a su voluntad. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos con fe, movemos el corazón de Dios y vemos su mano obrando en nuestras vidas. Es importante recordar que la fe no se trata solo de creer en Dios, sino también de actuar conforme a esa creencia. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No significa que somos salvos por nuestras obras, sino que nuestra fe debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Cuando creemos en Dios, nuestras acciones deben demostrarlo. Abraham no solo creyó en la promesa de Dios, sino que estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac en obediencia. Su fe fue activa, no pasiva. A veces, Dios nos desafía a dar pasos de fe que parecen imposibles. Pedro, al ver a Jesús caminando sobre el agua, pidió ir hacia él. Jesús le dijo, ven, Mateo 14:29, y Pedro caminó sobre el agua. Sin embargo, cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Esto nos enseña que, cuando quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en las circunstancias, nuestra fe se debilita. Pero cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, podemos hacer lo imposible. La fe también nos llama a confiar en los tiempos de Dios. A menudo queremos que las respuestas lleguen de inmediato, pero Dios trabaja de manera perfecta en su tiempo. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No podemos apresurar los planes de Dios, pero podemos confiar en que su tiempo siempre es el mejor. Vivir por fe no significa que nunca tendremos dudas o temores, sino que, aún en medio de ellos, elegimos confiar en Dios. En Marcos 9:24, un padre desesperado por la sanidad de su hijo exclamó, creo, ayuda a mi incredulidad. Dios no nos rechaza por nuestras luchas con la fe, sino que nos ayuda a fortalecerla cuando acudimos a Él. El crecimiento de nuestra fe es un proceso. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuanto más leemos y meditamos en la palabra, más fortalecemos nuestra fe. También crece cuando recordamos las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. David, antes de enfrentar a Goliat, recordó cómo Dios lo había librado del león y el oso. Esa confianza en la fidelidad de Dios le dio la valentía para enfrentar al gigante, 1 Samuel 17:37. Finalmente, la fe nos lleva a una relación más profunda con Dios. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Él desea que confiemos en Él en todo momento, que dependamos de su guía y que caminemos con la seguridad de que su amor y fidelidad nunca fallan. Si hoy sientes que tu fe está débil, recuerda que Dios es quien nos fortalece. Isaías 41 horas y 10 minutos nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa cuál sea la situación que enfrentes, Dios está contigo, obrando a tu favor. La fe es el puente que nos conecta con el propósito divino. Nos permite ver lo que aún no es visible, confiar en lo que no entendemos y caminar con seguridad en medio de la incertidumbre. Dios nos llama a vivir por fe, a depender de Él en cada área de nuestra vida y a confiar en que sus planes siempre son perfectos. No dejes que las circunstancias apaguen tu fe, sigue creyendo, sigue confiando y sigue esperando en Dios. Él es fiel y cumplirá su palabra en tu vida. La fe es un pilar fundamental en nuestra vida, nos sostiene en los momentos de incertidumbre y nos permite caminar con confianza, incluso cuando no vemos el camino completo. Dios nos llama a confiar en Él, a creer en sus promesas y a perseverar, sabiendo que su tiempo es perfecto y su amor inagotable. Si hoy sientes que tu fe está débil, recuerda que Dios está contigo, fortaleciendo tu corazón y guiando tus pasos. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te invito a que le des like, te suscribas a nuestro canal, comentes tu experiencia o testimonio y compartas este mensaje con más personas. Juntos podemos extender la palabra de Dios y fortalecer la fe de muchos más. Que Dios te bendiga y siga obrando en tu vida.